Y ahí estamos con Martín para tratar un tema súper interesante que es la presencia de los jóvenes en la política, no solo en Argentina como fenómeno, gran fenómeno del siglo XXI, sino en América Latina. Y digamos que también lo hemos visto en otros movimientos políticos en Europa también. Así que de eso vamos a hablar ahora. ¿Ser joven es una virtud? ¿La juventud es un valor en sí mismo? Según el libro Juventudes y Políticas en la Argentina y en América Latina, sí. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿en qué cosas puede advertirse esto? Según su autor, tanto en el plano social como más específicamente a nivel político, decir que alguien es joven es sinónimo de algo bueno. Es más, según cree, algunas discusiones políticas que son de naturaleza ideológica hoy se han convertido en disputas generacionales. De hecho, se hace campaña dándole connotaciones positivas a una supuesta nueva política en contra de otra vieja considerada negativa. Si ya sabíamos que lo juvenil es un valor a la hora de vender productos y promover pautas de consumo, la novedad es que esta juvenilización también se encuentra en la política. ¿A qué obedecen estos cambios? ¿Hay otro modo de considerar la juventud de una persona o de una corriente política más allá de la edad? El invitado de hoy, que dirige una colección de libros dedicada a reflexionar sobre estas cuestiones, podrá dar respuestas a estas dudas. Claro, claro. Aquí estamos entonces con Pablo Bomaro, que él es historiador, es docente de la UBA, investigador del CONICET y además director, además de autor de este libro, Juventudes y Política en la Argentina y en América Latina, de una colección que Martín ya la estuvo probando, porque ya estuvo leyendo algunos de sus libros. Yo leí este de Juventudes y Política, está muy buena, que es justamente sobre las juventudes, ampliamente, ¿no? Porque además hay que hablar de juventudes y no de juventud, porque el término abarca la diversidad que tenemos en la Argentina, ¿no? Exactamente. Hola, bueno, digamos, muchas Pablo. gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, exactamente. Creo que hoy en día, para hablar de juventudes, hay que hablar de juventudes justamente con esa S final. O sea, hoy en día no hay una sola juventud, no hay una juventud que sea única, sino que hay diferentes juventudes y estas diversidades son justamente uno de los componentes fundamentales de las juventudes, tanto en la Argentina como en América Latina contemporánea. Ahí te quería ir. Sí. Hay un fenómeno argentino que conocemos que tiene una década, un poco más, que es la vuelta a la participación del joven a la política desde la militancia. Esto está claro, sabemos que viene de la mano de inclusive, nombre y apellido, Néstor Kirchner, promovió esto. ¿En América Latina pasó lo mismo? ¿En la región pasó lo mismo? Sí, a ver, yo creo que uno podría hablar de un ciclo regional, porque uno podría hablar que justamente estos nuevos gobiernos que a partir del 99, el 2000, el 2003, digamos, comienzan a surgir en América Latina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, en Chile mismo, causan una recomposición del Estado, una recomposición de la legitimidad de la participación política en los canales estatales. Y eso hace, yo no sé si, digamos, diría una vuelta de la política, pero sí una visibilización mayor de las formas de participación política que en los 90 eran más de resistencia, eran más alternativas, y a partir del 2003, 2004 en Argentina y de años más o menos similares en otros países, comienza a reenfocarse en el Estado, en la política pública y en los canales reconocidos de participación. Se vio en Chile, bueno, vimos a los pingüinos, ¿no? Todo este movimiento de jóvenes estudiantes que reclaman por el derecho a la educación gratuita y ha tenido otras manifestaciones en otros países, ¿no? También en México aparecen los jóvenes también vinculados a la política fuertemente. Exactamente, o sea, ahí está como este doble carril. Por un lado, movimientos que surgen más desde abajo, en un punto, como los pingüinos en Chile, el movimiento estudiantil secundario, digamos, universitario. Yo soy 132 en México, que surge justamente denunciando la corrupción de la política mexicana y también a las corporaciones mediáticas, a Televisa, por ejemplo. Lo que sucede con los movimientos juveniles colombianos, en Brasil lo mismo, pero hay como una parábola, es decir, como un doble movimiento, que es que estos movimientos surgen desde abajo y paulatinamente, al menos
un sector de estos movimientos comienzan a vincularse con el Estado y con la política pública reconocida. Con los partidos políticos. Exactamente. En algunos casos, ¿no? Así, en Chile, por ejemplo, muchos de los líderes estudiantiles del 2006 o del 2012 hoy en día son diputados o son dirigentes. Camila es uno de los Exactamente, casos, ¿no? Camila Vallejos, pero hay muchos más. Entonces, digamos, creo que esta revinculación de las juventudes con la política partidaria, con la política reconocida, es en cierta medida una novedad de la última década. Pensaba como dos cosas. Por un lado, siempre se va, digamos, hay como el éxito está vinculado a la juventud, ¿no? Hay como una gerontofobia, todo lo que tiene que ver con la edad pareciera que se desprecia a medida que aumenta la edad. Pero por el otro lado vemos en la Argentina con casos muy puntuales que cuando dirigentes muy jóvenes acceden a lugares de poder son cuestionados, ¿no? Aparece como ese doble estándar. Totalmente, porque yo creo que todavía conviven dos discursos sobre la juventud. Por un lado, hay un proceso general de juvenilización, podríamos decir. Es decir, juvenilización quiere decir que los valores juveniles se tornan positivos exactamente, y se tornan centrales en la sociedad. Claro. Y esto tiene que ver con las pautas de consumo. Todas las publicidades dicen, consumí esto para ser más joven, para ser más exitoso, pero como idea de dinamismo, de me puedo mover mucho, puedo ir para todos lados, puedo ser joven. Digo, si uno mira, digamos, publicidad de hace 30, 40 años, era consumí esto para ser solvente, para tener experiencia, consumí esto como papá. Claro. Consumí esto para ser igual al padre. Hoy en día se dice, los padres quieren ser iguales a sus hijos y no viceversa. Entonces, digo, esto creo que habla de un proceso de juvenilización muy importante que se da en la Argentina, pero que también es más a nivel mundial. Pero ¿por qué se cuestiona la experiencia? Digo, ¿por qué se cuestiona cuando los jóvenes acceden a un lugar de poder, no? Porque creo, digamos, que esto convive con un discurso todavía clásico que es el llamado por los investigadores el discurso de la moratoria social juvenil. Es decir, los jóvenes todavía no están preparados. Moratoria es cesación, como la moratoria de pagos en la deuda externa, la cesación vital. O sea, el joven todavía no está preparado para vivir. No tiene experiencia, no fue padre, no fue ciudadano hasta los 18 años, 16 con la reforma, no, digamos, trabaja supuestamente porque estudia, es decir, hay una concepción del joven como sujeto incompleto, como sujeto que solo tiene que prepararse para el futuro, para la vida adulta. Esa es una concepción muy clásica de los años 50, 60, es el clásico, cuando seas grande vas a entender. Claro. Formate para reemplazarme en un futuro. Esa es la juventud futuro que, digamos, convive con el discurso de la juventud presente. O sea, la juventud es hoy y ya está preparada para asumir responsabilidades y para ser protagonista del cambio hoy, no del cambio mañana. Ahora, Pablo, yo creo que ahí hay un tema que es muy moderno, por decirlo en términos así reales de hoy. Antes un promedio de vida podía llegar hasta los 50 y pico, 60. Total. Hoy, con 75, 80, en nuestro país, sin ir más lejos, las posibilidades que vos tenés como adulto de seguir en tu carrera, en tu militancia, son más largas. Totalmente. Y ahí se encuentra con este doble discurso que dice Mariana, porque entonces el de 26, si bien es muy joven, también tiene experiencia como para acceder a esos lugares, pero yo también estoy activo, puedo seguir, no me falla la cabeza. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un cruce fuerte. Totalmente, por eso, o sea, a ver, dos cosas con eso. Eso nos muestra, por un lado, que la juventud no es solo una categoría etaria. O sea, no tiene solo que ver con la edad, sino tiene que ver con cuestiones socioculturales, de ciclo de vida, sociales. Esa es buena pregunta. Y eso es una discusión que hoy en día está muy vigente, no solo entre los investigadores académicos, sino también para la política pública. Por ejemplo, España hace pocos meses amplió los planes de subsidios juveniles hasta los 39 años. Mirá. Fruto de la crisis. Claro. Por ejemplo, el plan primer empleo, el plan subsidio hasta para los que 39 años, de los 18 a los 39 años. México considera jóvenes hasta los 34 años, de los 18 a los 34 años. En Argentina todavía estamos más clásicos y las políticas públicas en general van hasta los 25 o 29 años, según de qué estemos hablando. Pero lo que yo quiero mostrar con esto es que la noción de joven se va transformando en la historia, tiene que ver con la ampliación de la, digamos, esperanza de vida, pero también tiene que ver con fenómenos económicos, políticos, también el desempleo, digo, puntualmente en España afecta enormemente a los sectores más jóvenes, ¿no? Aparte, el joven supuestamente se está formando y no trabaja, pero el joven de los sectores populares trabaja de los 12 años, de los 11 años. Y ahí hay otro fenómeno que se ve, bueno,
fue retratado en muchas películas, ¿no? Y se ve mucho también en Europa, pero acá también estos jóvenes que no se van de la casa de los padres, más en los sectores medios, ¿no? De los Totalmente. 30, que tiene los 30. Totalmente, o sea, por eso digo que la juventud como que se estira cada vez más y estos fenómenos que tienen que ver también con vínculos intergeneracionales, porque los jóvenes, los adultos también, pero digo, los jóvenes están expuestos como a una contradicción. Por un lado, se valoriza el ser joven, o sea, Claro. lo juvenil supuestamente es un valor, pero también se le dice que no hay experiencia, Claro, que no no- tiene no tenés experiencia. acceso. Claro. Exactamente, pero por ejemplo, para los trabajos se buscan muchas veces jóvenes. Ahora se les dice que no hay experiencia, pero también, por ejemplo, el desempleo juvenil, aún en la Argentina, es el doble Es más que el alto, desempleo ¿no? adulto. Por lo tanto, los jóvenes son más requeridos supuestamente para ciertos trabajos, pero sufren más el desempleo que los adultos. Y muchos adultos de 50 años, 60 años, que se sienten totalmente vitales Claro. y útiles, Son son descartados. descartados para que entre un chico de 25, 26, 28 años, que supuestamente trae nuevas energías y que también está más expuesto a flexibilización laboral. Claro. Se dieron Porque muchos también eso es muy fenómenos importante. En la Argentina, sobre todo en bancos, bueno, privados principalmente, de gerentes sucursales muy jóvenes que terminaban yéndose por enfermedades cardíacas, por alto estrés, y que la empresa solía decir, bueno, hacía falta experiencia, pero si no recorres un camino no puedes tener nunca la Sí, experiencia. es cierto lo Totalmente. que plantea Pablo, someterlos a condiciones de trabajo mucho más flexibles. Tienen que Exactamente. aceptar esas condiciones y si no, no tienen la posibilidad de ingresar al mercado laboral. Y por supuesto eso baja las condiciones de trabajo para todos los Te iba a decir, la flexibilidad trabajadores, ¿no? es económica también. Pablo, Totalmente. ¿qué más podemos encontrar en esta colección que dirigís, que es tan interesante, que tiene bueno, hasta ahora 6 ejemplares, ¿no? Seis Exactamente, es una volúmenes. colección de 6 libros que ahí pueden ver si es que la cámara lo toma. Son, digamos, una colección que se llama Las Juventudes Argentinas Hoy, Tendencias, Perspectivas, Debates, que trata de cubrir diferentes dimensiones de despliegue de la vida juvenil, o sea, espacios a donde los jóvenes realizan su vida. Hay un libro sobre juventud y participación política, que es el mío. Hay un libro que tiene que ver con género y con sexualidad, es Tiempo de Chicas. Hay un libro que tiene que ver con escuela, con el mundo escolar juvenil, pero no solo dentro del aula, sino lo que pasa fuera del aula. Hay un libro que tiene que ver con cultura digital, conectividad, Muy qué hacen los recomendable, jóvenes en las redes. Muchas Muy gracias. recomendable, muy recomendable. Hay un libro sobre políticas públicas de juventud, que hoy en día cualquier gobierno habla de las políticas públicas de juventud. Este es un fenómeno nuevo, que nace hace unos 25 años, y no hay que naturalizarlo, sino hay que explicar cómo los jóvenes fueron tematizados Claro. y fueron objetos de una Claro. política pública. Y por último, hay Adentro un y libro afuera. sobre un tema fundamental, que es los jóvenes en conflicto con la ley penal Sí. y las instituciones de encierro juveniles, que es un debate Un que debate enorme. alguna vez vamos a Que a- genera a mucha tener que dar. incomodidad, ¿no? Exactamente, Sí, sí, mucha sí. incomodidad porque toca muchos intereses Sí. impensados, Sí, digo. hay mucha estigmatización sobre los jóvenes Lo también. imputable, lo inimputable, Claro. todo eso. ¿no? Exactamente, así que bueno, digamos, son 6 libros que recorren diferentes aspectos. Esto salió hace unos 2 meses y ahora estamos ya preparando la segunda parte de la colección para el 2016, que va a, digamos, abarcar justamente algunos de los temas que hoy fuimos conversando, por ejemplo, juventud y trabajo. Claro. ¿Cuál es el vínculo de los jóvenes con el empleo? Juventud y religiones, con el Papa, digamos, Francisco, cómo eso afectó a los mundos juveniles. Bueno, hay Genial, otros temas que fueron quedando afuera de la colección, pero creo que es una colección que intenta instalar, por un lado, la importancia de pensar sobre, pero también con los jóvenes, o sea, de reconocer las voces juveniles, reconocer sus formas de participación política, porque también esto es algo que, digamos, muchas veces a los jóvenes se los invita a participar, pero cuando participan... No se los son, escucha. Exactamente, son muchas veces desconocidos. Tal cual, Bien. sí. Entonces ahí también hay una contradicción importante. Pablo, Gracias. muchas gracias. No, gracias a ustedes por la bueno, ahí invitación. está, los que quieran un poquito más meterse en esta temática tan interesante que abarca las juventudes, ¿no? En todas sus dimensiones está esta colección tan interesante que nos trajo Pablo para conocerla acá en vivo en Argentina. Y ahora- Seguimos con Mavi con Juan.